Padre nuestro, que tu morada está en los altos cielos. En esta mañana estamos felices y agradecidos y contentos por estar en tu presencia. Gracias por estos mensajes que hemos recibido durante estos días de esta conferencia, que ha de ser de ayuda para nuestra vida espiritual. Padre, gracias por la noche, gracias por el cuidado y la protección que nos ha brindado a través de los ángeles. Amén. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a seguir la preparación para el encuentro contigo cuando tú te dispongas a regresar por tu pueblo. Amén. Bendice a estos ministros, siervos tuyos que han venido a tierra lejana a traer palabra de vida. Ayúdanos a apreciar y que de ahí en adelante podamos salir a pregonar a un mundo que perece, diciéndole que Cristo viene pronto y que se prepare para el encuentro con su Dios. Amén. Utilice de manera especial al predicador de esta mañana, que tus labios, que tú le pases un carbón encendido en sus labios, para que estas palabras puedan salir fluidas de un labio puro que ha de llevar almas convertidas a los cielos. Gracias por amarnos, gracias por escuchar nuestras oraciones. Y aquellos hermanos que están todavía en las habitaciones, que no han podido llegar hasta aquí, que puedan venir para que podamos ser fortalecidos juntamente. En el nombre de Jesús, que pedimos nuestros favores. Amén. Ya, como que soy de la casa. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta cuándo tengo? Hasta que el Espíritu Santo. No. Buenos días, hermanos. Que Dios me los bendiga. Aquí estamos, ¿verdad? Qué bueno. Pudimos despertarnos, poder ver un día más y al mismo tiempo disfrutar estas últimas horas que nos quedan juntos. Como el pastor estaba diciendo, no sabemos cuándo podamos de nuevo estar reunidos juntos de esta manera y poder compartir. Antes de empezar rapidito, les tengo que hacer una confesión porque estoy muy apenado de algo que me pasó anoche. ¿Qué es apenado? Yo estaba durmiendo y vino una hermosa serenata a despertarme, pero lo que nadie sabe es que yo estaba en el medio de una pesadilla. Yo estaba soñando que mi padre, mi abuelo y yo estábamos predicando en alguna parte del mundo, me pareció que era África, y venían unos soldados con antorchas y empezaron a forcejear contra nosotros y nosotros a forcejear contra ellos y no podían. Y en eso mi abuelo, tratando de despertarme con la luz así, abro los ojos y grito ¡ah! Y me pasé gran parte de la noche pensando, ¿habrán escuchado el grito? No. ¿Lo escucharon? Ay, pues estoy apenado. Pero ¿saben qué? Meditando las últimas escenas de este mundo, nos van a hacer gritar ¡ah! Y de repente escucharás voces angelicales. Y entonces ese susto, ¿qué cosa? Pasará. ¿Verdad? Una experiencia verdaderamente increíble. Vale. Si la planificamos, no sale. Así que muchas gracias por despertarnos. Menos mal que... Pero fuera de tu pesadilla, la serenata más linda que... Así mismo es. Hermosa. Nos conectamos con el cielo a la 1:30 de la mañana, ¿verdad? A la 1:30 de la mañana. Hermanos, la palabra dice, buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Y Salmos habla de aquel que medita en la ley, en su palabra, de noche y de día. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir este último tema, la guerra del mañana. La guerra del mañana no se puede anunciar de hoy para mañana, ya fue anunciada hace 2000 años. Y eso lo vamos a notar, eso lo vamos a ver. Nosotros estamos, si acaso, en las vísperas. Estamos, si acaso, viendo la luz rayar ese día de crisis, como cuando nos despertamos ahora y ya está saliendo el sol, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar antes de empezar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta mañana y el privilegio de poder abrir y estudiar tu palabra.
Padre, nosotros creemos que toda la palabra que sale de tu boca es inspirada y es poderosa. Por muchos años los hombres que creían ser parte de tu pueblo se autodenominaron infalibles, pero eso no es cierto. Solamente tu palabra es infalible, Padre. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu y que podamos entender lo que está escrito en tu palabra, porque así tú lo has dicho. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la guerra del mañana, hay un conflicto inminente y la pregunta es: ¿se unirán dos rivales antiguos, el Vaticano y la Casa Blanca? Muchos creen que son completamente diferentes y esto es cierto. Eran diferentes. Pero cada vez que va pasando el tiempo, los dos se van pareciendo más y más hasta el punto que podemos decir que son simplemente cada uno un lado o una ala de un ave. Pudiéramos decir que cada uno es un ala del dragón. Estos dos poderes se van a unir y van a causar un gran estrago en la humanidad. La Biblia nos advierte a nosotros de un evento. Apocalipsis 12, 7, 9 dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Algunos leen esto y creen que esto sucedió en el pasado, pero la palabra es clara cuando dice: y no hubo lugar más en el cielo. Y actualmente Satanás está acusándonos día y noche frente al trono celestial. Pero llegará un momento donde la obra de Cristo cesa. Y ahora no hay a alguien más que él pueda seguir haciendo ¿qué cosa? Acusación. Y se le dirá: aquí ya tú, como decimos a los cubanos, no pintas nada más. Y queda expulsado. Pero como leímos anoche, las fuerzas del mal no van a simplemente respetar la voz de Dios sin primeramente dar ¿qué cosa? Una batalla. Y esa es la batalla que estábamos hablando ayer. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, no dice Lucifer. Recuerden, Lucifer fue expulsado en la gran controversia, pero aquí habla del dragón fue expulsado, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña ¿a quién? A todo el mundo. Y él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Cómo terminan las palabras del Apocalipsis capítulo 12? Y el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra la simiente del remanente de ella. Esa es la guerra que nos espera a nosotros. Esa es la guerra del mañana que fue anunciada hace 2000 años. Dice que cuando el dragón se dio cuenta que había sido arrojado a la tierra, nosotros vemos que persiguió a la mujer que había dado luz a un hijo ¿qué? Antes del versículo 7, la mujer estaba ¿en qué? Estaba encinta. Y él fue detrás de ¿qué? De ella, tratando de eliminar ¿a quién? Al hijo, ¿sí o no? Y hay algo interesante, porque las profecías de Daniel 12, mucha pericia para nuestros tiempos. Daniel 12 nos muestra mucha crisis para nuestros tiempos. Dice la hermana White en la Review and Herald 25 de septiembre de 1883, en las escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Las profecías de las escrituras apuntan al periodo inmediatamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre. Y aquí sus advertencias y amenazas se aplican de manera ¿qué cosa? Preeminente. Los periodos proféticos de Daniel extendiéndose ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la víspera misma de la gran ¿qué cosa? Consumado es, lo que habíamos estudiado ayer. ¿Tiene Daniel luz para nuestro tiempo? Absolutamente. Dice el libro, bueno, vamos a ir leyendo: arroja un torrente de luz sobre los acontecimientos que luego sucederán.
El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación bajo la inspiración ¿de quién? Por eso en mi oración dije, muchos hombres, el Vaticano, se creía ¿qué cosa? Infalible. Se creen que hoy siguen siendo ¿qué? Infalibles. Pero la sola Escritura, que fue el grito de los reformadores, dijeron no, la palabra lo es, no un hombre. Retrata las escenas aterradoras y emocionantes relacionadas con el fin de la historia de la tierra y presenta los deberes y peligros del pueblo de Dios. Nadie debe permanecer en la ignorancia, nadie debe estar desprevenido para la venida del día de Dios. El evento que cautivará al mundo entero se llevará a cabo y se menciona numerosas veces en los escritos de la hermana White, una sierva de Dios Altísimo. La pregunta es, ¿dónde se registra este evento en las Escrituras y cómo sucede? Este es el evento que Satanás usa para sellar sus planes satánicos de dominación mundial y para recibir la adoración y el culto directo que ha anhelado, para ser verdaderamente reconocido como ¿qué? Como Dios. Ese es el gran engaño. En el manuscrito 39, escrito en el 1884, toda la vasta y complicada maquinaria de los agentes malignos se pone en acción en los últimos días. Esta es la batalla, la preparación de la batalla, la guerra previa a la batalla del Armagedón. Ángeles versus ¿qué? Demonios. De generación en generación, de siglo en siglo, Satanás ha reunido agentes humanos por medio de los cuales llevar a cabo sus propósitos diabólicos y hacer que se cumplan sus planes y artimañas en la tierra. La gran fuente putrida del mal ha estado fluyendo continuamente a través de la sociedad humana. Aunque incapaz de expulsar a Dios de su trono, Satanás ha causado a Dios de atributos satánicos y ha reclamado los atributos de Dios como suyos. En otras palabras, Satanás ha atacado el carácter de Dios y ha distorsionado el carácter de Dios. Es un engañador y por su agudeza serpentina, por sus prácticas torcidas, ha traído hacia sí el homenaje que el hombre debería haber rendido a Dios y ha plantado su trono satánico entre el adorador humano y el Padre Divino. Una vez escuché a un hermano no adventista que me dijo, que conoce, que en los tiempos antiguos había adoración al sol, y él dice, todo lo que huela a adoración al sol, yo lo, ¿qué cosa? Lo desecho. Todo lo que me huela a adoración al sol, yo, ¿qué cosa? Lo desecho. No adventista, Vaticano, desechado. Gobiernos, desechados. Escritos científicos, ¿qué cosa? Desechados. Si no está levantando al único Dios verdadero, porque no era no trinitario, dice, yo no quiero nada tener que ver con eso. Hermanos, miren la advertencia que la palabra nos hace sobre quién es nuestro enemigo. Isaías 14 nos dice en el versículo 12, hablando del rey de Babilonia, a quien se interpreta que no se está refiriendo físicamente a él, sino a quién, a Satanás. Isaías 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado has sido por tierra, tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde queda el trono de Jehová? ¿Pero cuál norte? ¿El norte de la tierra o el verdadero norte que es el Aquilón? Pero Satanás es muy astuto, nos pone incluso hasta direcciones coordinales en la tierra equivocadas para que el hombre pare de mirar hacia dónde. Anoche cuando estábamos en la serenata, ¿qué era lo que estábamos hablando? De mirar a las estrellas como lo hicieron los profetas, los patriarcas. Porque ahí dice la palabra, dice Salmos, dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Isaías nos está diciendo que este usurpador quiere interponerse entre Dios y el hombre. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, pero tú serás derribado hasta el Hades, dice la palabra de Dios.
Te contemplarán con detenimiento los que te ven y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que sacudía los cielos? Y notaron cómo es que Isaías ahora describe a Lucifer, lo describe como varón. Y es interesante porque también Cristo mismo identifica a Satanás como el padre de la mentira. Y también se identifica como aquel que, ¿qué cosa? Que es asesino, ¿desde cuándo? Desde el principio. Miren esto. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Se disfraza como ángel de luz, pero no es ángel de luz. ¿Sabían ustedes que la hermana White tuvo una visión sobre la cara del enemigo? Y lo describe como un hombre ya, con el ceño fruncido, tenso. Dice que se ve maquiavélico. Y la gente no se da cuenta que él usa dos métodos para engañar. O se pinta él mismo como un diablito rojo con dos cuernos y un tridente y que escupe fuego. O en otras ocasiones, como está saliendo recientemente en Hollywood, te lo hacen un personaje humano, un varón. Te lo ponen con debilidades y que tiene ciertos puntos inmorales. Pero las personas ven estas producciones de Hollywood y se compadecen. Sí, es verdad que él es malito, porque él salió así medio torcido, pero ¿por qué el padre lo tuvo que tratar de esa manera? Hermanos, y todavía no llega el gran engaño. Imagínense ustedes, aparecer como Cristo es fundamental para ganar la confianza y la adoración de todo el mundo, y al hacerlo, Satanás identifica al pequeño grupo de observadores de los mandamientos, adoradores de Dios verdadero, el creador del universo, como los causantes de problemas. Ellen White describe ese tiempo así, pero antes de leer eso, miren lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, ¿qué dice ahí? Que el anticristo, ¿qué? Viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último ¿qué? La gente cree que el anticristo es solamente el papado. No, el papado fue uno de los anticristos. Y han venido muchos anticristos, pero hay uno que se va a destacar por encima de todos. Y ese es el verdadero falso Mesías, el verdadero falso Cristo, el verdadero en carne propia, Satanás, que se va a aparecer como un ángel de luz y va a decir, yo soy Cristo. Esto es serio. Dice la hermana White, aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres quedan imbuidos del espíritu ¿de quién? Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu ¿de quién? Mostrando con sus acciones que son lo opuesto a lo que profesan ser. Y aunque esto se está refiriendo a los líderes de los países, hermanos, apliquémoslos a la iglesia. Muchos dicen ser seguidores de Cristo, muchos dicen ser de parte de Jehová, pero sus acciones, como dice el dicho, lo que haces no me deja ¿qué cosa? Escuchar lo que dices. Dice la hermana White, este poder parecido al del Cordero se une al dragón para hacer la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás se une a los protestantes y papistas, actuando en convivencia con ellos como el Dios de este mundo, dictando a los hombres como si fueran súbditos de su reino, para ser manejados, gobernados y controlados como a él le plazca. Si los hombres no están de acuerdo en pisotear los mandamientos de Dios, se revela el espíritu ¿de quién? Del dragón. Son encarcelados, llevados ante concilios y mutilados. Hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. De este modo, Satanás usurpa las prerrogativas de Jehová. El hombre de pecado se sienta en el trono de Dios, proclamándose Dios y actuando por encima de Dios. ¿A quién ella está identificando aquí como el hombre de pecado? ¿Al papado? Contexto, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorase.
De este modo, Satanás usurpa las prerrogativas de Jehová. El hombre de pecado se sienta en el trono de Dios, proclamándose Dios y actuando por encima de ¿quién? Isaías 14. Pero ¿cómo fue lo último que leímos de Isaías 14? Pero tú serás derrotado ¿hacia dónde? Hacia el Hades. Satanás va a aparecer, mis queridos hermanos. Esto no es un cuento de hadas. Y va a engañar al mundo y decirles, yo soy. Y él no va a hablar feo, él no va a decir malas palabras, él te va a leer la Biblia. Si tú no conoces la voz de Dios, no vas a reconocer que esa voz que está leyendo esas escrituras no es de Dios. ¿Cómo fue que él vino y tentó a Cristo? Con la palabra. ¿Y reconoció al principio Cristo que este era el ángel maligno? No fue hasta que habló y lo tentó que se dio cuenta quién era. Pero aún así, no lo desechó hasta la tercera vez que lo tienta. Porque en la primera vez le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La palabra dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Quién es el hombre para criticar la palabra? Nadie. Segundo, pero mira, la palabra dice que si tú te lanzas, Dios enviará sus ángeles y ¿qué cosa? Oye, recuerda, no tientes a Jehová tu Dios. Y el tercero, si te postras y me adoras, te entregaré todas las cosas de este mundo. Satanás fue inteligente, se identificó, pero lo tentó con su propia misión. ¿No vino Cristo a salvar los reinos de este mundo? Le estaba dando, como dice el americano, un shortcut, un atajo. Cristo le dijo, ¿solamente a quién? A Dios. Solamente a Dios. Hermanos, tenemos que conocer nuestra misión para que cuando Satanás venga incluso a tentarnos con nuestra propia misión o la misma palabra de Dios, podamos reconocer, este es voz de Dios, este es un falso. Así de cerca hay que conocer a Dios. En los últimos días Satanás aparecerá como un ángel ¿de qué? De luz, dice la hermana White, con gran poder y gloria celestial, y afirmará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana presentará este sábado espurio como una prueba de lealtad hacia Él. Entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía, y se cita Apocalipsis de cuándo a cuándo. Del versículo 4 hasta el versículo ¿qué? 18. Evidencia de que todavía tenemos cosas por estudiar en el libro de Apocalipsis 13. Eso está en el manuscrito 1403. Si ustedes notan, esta cita en testimonio para la iglesia es muy famosa. Dice, por el decreto que hace cumplir la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se desconectará completamente de la justicia cuando el protestantismo, 1, extienda su mano a través del abismo para, 2, asir la mano del poder romano, cuando se estire sobre el abismo para estrechar las manos del espiritismo, cuando bajo las influencias de esta triple unión, protestantismo, el papado o el poder romano y el espiritismo, el poder del dragón, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie cada principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de falsedades y engaños papales, entonces podremos saber que ha llegado el tiempo para la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuál es la obra maravillosa de Satanás? Se los voy a mostrar en un momentico. Pero yo quiero que ustedes noten cómo es que esta parte de arriba se conecta con esta. Por el decreto que hace cumplir la institución del papado en violación de la ley de Dios, es que nosotros vemos que se repudia cada principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y hace provisión para la propagación de falsedades y engaños papales. Ese decreto no es un evento, es una señal. Cuando nosotros veamos ese decreto, que puede ser que lo veamos muy pronto, no es un evento, es ¿qué cosa? Se viene ¿qué cosa? La obra maravillosa de Satanás, porque el fin está ¿qué?
como el acto culminante en el gran drama del engaño, Satanás mismo intentará personificar ¿a quién? ¿Cómo qué cosa? El acto ¿qué? Culminante. ¿Qué significa la palabra culminante? El final, lo máximo, el clímax. Llegaste a la cima de la montaña. Esto es lo último que él va a hacer. Personificar a Cristo. La iglesia ha profesado durante mucho tiempo esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Ahora el gran engañador hará que parezca que Cristo ¿a qué cosa? En diferentes partes de la tierra Satanás manifestará entre los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, semejante a la descripción del Hijo de Dios dada por Juan en el Apocalipsis. Pero eso no es todo, miren lo que ella dice, su voz es suave y apacible, pero llena ¿de qué? De melodía. Tú dirás, no, cuando Él venga yo lo voy a reconocer y le voy a decir sus 4 verdades en la cara. Error. Cristo dijo, cuando escuchéis, no vayas. Salid corriendo. No nos imaginamos cuán cerca va a estar su imitación de Cristo. Si tú no conoces a Cristo personalmente, vas a caer, vas a fallar. ¿Me están entendiendo? Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo en holocausto, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era opuesto a su carácter y a su mandato. Porque esa era la descripción de los dioses paganos. Pero como Abraham conocía la voz de Dios, cuando le habló esa voz dijo, este es Jehová. ¿Sí o no? Dice, en tonos suaves y compasivos, presenta algunas de las mismas verdades celestiales y llena de gracia que pronunció el Salvador. Sana las enfermedades de la gente y luego en su carácter asumido de Cristo afirma haber cambiado el sábado al domingo y ordena a todos a que santifiquen el día que Él ha bendecido. Y tú dirás, ¿pero cómo? Fácil. Si se han levantado hombres entre nosotros que te cogen varios aspectos de la Biblia, ¿y qué cosa? Dicen, eso está mal. Está mal interpretado, lo estás leyendo mal, lo estás entendiendo mal. Lo que quiere decir es esto. Y Satanás, como tiene tanta experiencia, por 6,000 años, se le va a hacer bien fácil hacerte ver que hay una palabra, un texto o hasta un capítulo entero que está mal. Y que lo estás interpretando mal. Y que no es lo que tú crees que quiere decir. Hermanos, la palabra de Dios es inspirada. Tengamos mucho cuidado con este engaño de Satanás. Declara que los que persisten en santificar el séptimo día están blasfemando su nombre al negarse a escuchar a sus ángeles enviados con luz y verdad. Este es el engaño fuerte, casi abrumador, dice la sierva del Señor. Como los samaritanos que fueron engañados por Simón el mago. ¿Fueron o no fueron engañados? Sí, lo fueron. Creyeron que este hombre tenía el don del Espíritu, cuando él lo que quería era ¿qué cosa? Comprar al Espíritu. Las multitudes, desde el más pequeño hasta el más grande, prestan atención a estas hechicerías diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Pero el pueblo de Dios no será engañado. Gloria a Dios. Las enseñanzas de este falso Cristo no están de acuerdo ¿con qué? ¿Con qué? Su bendición se pronuncia sobre los adoradores de la bestia y su imagen, la misma clase sobre la cual la Biblia declara que será derramada la ira pura de Dios. Y además a Satanás no se le permite falsificar la manera del advenimiento de Cristo. Las Escrituras enseñan que como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, que vendrá con las nubes y todo ojo le verá, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, que vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, los que han recibido el amor de la verdad, o sea, de la palabra de Dios, serán protegidos del poderoso engaño que tiene cautivo al mundo. Por el testimonio de las Escrituras descubrirán ¿qué cosa? El engaño disfrazado. Yo no permito a nadie que venga y me diga que la Biblia está mal. No permito a nadie que venga y me diga que la Biblia está mal. Porque esa es ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y va a ser mi única forma de poder defenderme contra este usurpador.
contra este mentiroso, asesino desde el principio, padre de mentira, falso Mesías. ¿Cuál va a ser tu defensa? ¿Acaso no somos nosotros, o debemos de ser conocidos nosotros como el pueblo de Dios? ¿Y no deberíamos también ser conocidos como el pueblo del libro? ¿Sí o no? Para todos vendrá el tiempo de prueba. Al ser zarandeados por la tentación, se revelará el cristiano genuino. ¿Está el pueblo de Dios ahora tan firmemente establecido en qué? Que no cederá la evidencia a su sentido. ¿Se aferrarían a ellos en una crisis como esta? ¿A la Biblia y solo la Biblia? Satanás, si es posible, les impedirá que se preparen para estar en pie en ese día. ¿Cómo? Atacando su único método de defensa, la Biblia. A los que honran la ley de Dios se les ha acusado de traer juicio sobre el mundo y serán considerados como la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas y el derramamiento de sangre entre los hombres que están llenando la tierra de aflicción. Voy rápido para amor al tiempo. En la cita anterior tenemos que como acto culminante en el gran drama del engaño, Satanás mismo intentará personificar a Cristo. Estamos notando que Él va a aparecer para cambiar ¿qué cosa? Del sábado al domingo, porque hay un grupo que no se somete a las leyes dominicales que fueron sacadas para prepararle el camino al falso Mesías. ¿Están entendiendo? Leyes dominicales preparan el alto culminante, el último acto culminante del drama de Satanás, que es ¿qué? Personificar a Cristo, y entonces Él le da fuerza a las leyes dominicales al decir yo soy Cristo y he cambiado el sábado al domingo. Y último, por las desgracias, los juicios de Dios que están cayendo sobre la tierra, ahora Él nos pone a nosotros la culpa, porque el pueblo de Dios no se somete a su autoridad. Miren lo que dice la hermana White. Este es el engaño fuerte, casi abrumador, como los samaritanos que fueron engañados por Simón el Mago. ¿Puede el pueblo adventista el séptimo día ser engañados como los samaritanos? ¿Cómo dijiste, mi hermano? Hace rato que fuimos engañados. ¿Saben cómo fue que se introdujo la doctrina de la Trinidad en la iglesia adventista? Porque la gente cree que fue en el 1903 o 4 cuando se creó la corporación adventista en los Estados Unidos. No, eso es parte de la apostasía, pero es simplemente un síntoma de algo peor. Otros dicen que fue en el 31, cuando originalmente ya se empezó a printear en los libros, en los escritos, la palabra Trinidad junto a la deidad. No, eso es un síntoma. 1981, la Conferencia General aprueba la doctrina de la Trinidad. No, eso es un síntoma. 1888 fue cuando empezó la apostasía. Cristo mismo vino, envió al Espíritu para sellarlos, porque ya iba a venir. Y el liderazgo le dijo, no te queremos, no te necesitamos, sal fuera. Dice la hermana White que ella nunca en su vida había visto un espíritu tan laodicense como lo que sucedió en Minneapolis de 1888. ¿Y saben por qué fue que negaron el mensaje de la justificación por la fe? Porque los teólogos en aquel tiempo, que estaban molestos con dos jóvenes que se habían levantado con un mensaje del cielo, dijeron, ¿quiénes son estos que vienen a enseñarnos a nosotros? El orgullo fariseo. ¿Sabes qué fue lo segundo? Cuando Jones y Waggoner se pararon, sin hablar el uno con el otro, y empezaron a escribir versículo tras versículo tras versículo, les dijeron, eso no es lo que dice el versículo, estás mal interpretando el versículo. Cuando se rechaza la palabra, quien entra en tu corazón es Satanás. Porque la palabra es la semilla del poder de Dios. Y si no está sembrado en tu corazón y en tu mente, lo que viene a ser sembrado es la cizaña. Y fíjense que el trigo y la cizaña, Dios siembra el trigo, viene Satanás por la noche, ¿y qué cosa? Y siembra la cizaña. Pero no se pueden tocar al principio, porque son casi, ¿qué? Igualitos. Por eso estábamos hablando ayer que el que hace la obra de separar trigo y cizaña es Cristo, porque Él es el que conoce. ¿Y saben cómo es una de las formas que Cristo reconoce quién es cizaña y quién es trigo? Porque el trigo, por el peso de su fruto, por sus frutos conoceréis, se dobla, se humilla, se queda en silencio en el medio de la discordia.
no entra en discusión y en debates, no trata de exaltarse por encima de nadie, no trata de alejarse del grupo que Dios levanta para terminar la misión, se mantiene humildemente en el paso. Pero la cizaña, como no tiene fruto, ¿cómo está? Alta y erguida. Hermanos, la humildad es esencial en la obra de Dios. Pero el pueblo de Dios no será engañado, dice la hermana White. Esta crisis viene, no lo estoy diciendo para asustarles, sino para darles esperanza, para decirles que hay una solución, para decirles de que podemos vencer, para decirles que podemos nosotros sobrevivir este evento, pero solamente aquellos que están afianzados en la palabra de Dios. Esa es la solución, Cristo y solamente Cristo, la palabra de Dios. Hermanos, como el sábado se ha convertido en el punto especial de controversia para este entonces, en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y seculares se han combinado para imponer las observancias del domingo, la persistente negativa de una pequeña minoría a ceder a la demanda popular los convertirá en objetos de ¿qué cosa? Execración universal. Se argumentará que los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y una ley del Estado no deben ser tolerados, que es mejor para ellos sufrir que para las naciones enteras sean arrojadas a confusión y ¿qué cosa? Y a la anarquía. Por el bien común. Oh, Agenda 2030, por el bien común. Ese es el subtítulo de Agenda 2030. Por el bien común. Ya están preparando las mentes, mis queridos. Recuerden, no es un evento, es una señal. La gente cree que la Agenda 2030 es el final del mundo. No, son los pasos. Son los ladrillos que van poniendo ellos que te llevan directamente hacia Roma. Se cumple el dicho, todos los caminos. ¿Sí o no? Eso es lo que ellos están haciendo. Y la gente, ay, mira qué lindo, una nueva carretera, una nueva autopista, podemos ir a 100 millas. Pero ¿y a dónde va? No importa, está preciosa, eso es lo que importa. Suena bien, suena bonito. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se emitirá un decreto contra aquellos que santifican el sábado, el cuarto mandamiento, denunciándolos como merecedores del castigo más severo y dando al pueblo libertad después de cierto tiempo para condenarlos a muerte. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán en curso similar hacia aquellos que honran todo, ¿qué cosa? Los preceptos divinos. Ahí ella habla en esa cita del conflicto de los siglos que el pueblo es lanzado a una gran crisis. Hermanos, hay diferencia entre la Constitución de los Estados Unidos versus el Vaticano. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el país no tendrá religión oficial, contradice la doctrina de la Iglesia Católica sobre la supremacía papal, donde ella es la única y máxima autoridad. Eso está a punto de ¿qué? Cambiar. ¿Sí o no? 2. La doctrina de la infalibilidad papal de la Iglesia Católica establece que el Papa no puede errar cuando enseñen cuestiones de fe o moral bajo ciertas condiciones. El republicanismo pone a todo el mundo bajo la ley, incluyendo los mismos líderes o presidentes de la nación. Nadie está por encima de la ley escogida por el pueblo y sus representantes. Eso está por cambiar, ser eliminado. Porque ellos van a decir, nosotros somos infalibles, no la palabra. Por eso el hermano Juan le dice el falso protestantismo, porque no están en protesta contra nada. Número 3, los primeros reformadores como Martín Lutero, Felipe Melanchthon y Juan Calvino criticaron la autoridad papal y la consideraron contraria a las Sagradas Escrituras. El protestantismo solamente tiene un credo, sola Escritura. Lo único con autoridad por encima de las mentes de los hombres y sus conciencias, la palabra de Dios. Eso está por cambiar. Porque así es como vienen los pasos hacia la ley dominical. El papado es un símbolo de la gran apostasía que viene, mis queridos. Dice el hermano White que los ángeles caídos sobre la tierra forman confederaciones con hombres malvados. En esta era, el anticristo, ¿qué dice ella? No es que está entre nosotros, no, va a aparecer. Porque ¿quién es el anticristo en esta etapa de la profecía? Satanás mismo. Dice ella, y entonces, o sea, aparecerá como el verdadero Cristo y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará en su plenitud, pero el verdadero líder de toda esta rebelión es ¿quién? No es el Papa, no es el presidente de los Estados Unidos, no es el Congreso. ¿Quién es?
Ese es el verdadero líder. Los hombres serán engañados y le exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. ¿Cuántas veces nosotros vemos en las escrituras de la hermana White que viene un falso Mesías, que viene el anticristo en persona? Muchas veces. Y el pueblo de hoy no lo cree. No lo cree. Segunda de Tesalonicenses 2 nos anunció a nosotros sobre esto. Pero solamente le hemos aplicado esto al papado. Dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuándo es que vino la apostasía? Casi al principio de la era cristiana. Como estaba explicando el pastor Robles, de los fundamentos de la iglesia, empezaron los concilios, empezaron ellos a tergiversar la palabra de Dios, que la palabra no quiere decir esto, que la palabra no quiere decir lo otro, etcétera, etcétera, y eso conllevó a una apostasía, ¿qué cosa? Masiva. Ya la apostasía está y pasó. Y dice él, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Cuál hombre de pecado? Nosotros entendemos que es el papado, pero para este tiempo de la historia que estamos hablando, ¿qué es lo que el Espíritu les está diciendo a ustedes en sus mentes? ¿Quién es este hombre de pecado? Satanás. Porque ese es el varón que cayó del cielo y quiere subir y ponerse al lado del norte para llamarse, ¿qué cosa? El Dios, ser como el Altísimo. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Saben ustedes que Cristo es el hijo de salvación? Y Satanás es el hijo de perdición. Porque Cristo fue obediente, siendo el hijo literal de Dios, se sometió al Padre. Lucifer, siendo adoptado, no se quiso someter a la voz de Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y esto es interesante porque esta no es la única vez que nosotros veremos que se nos dice que alguien o algo está dentro del templo de Dios, del santuario. Y por ahí es donde viene la clave del estudio. Pueden seguir estudiando. Del versículo 9 al 10 sí identificamos directamente al papado, porque lo describe a la perfección. Pero estudien ese capítulo de acuerdo a la crisis que se nos viene. Efesios 6:13 nos anuncia a nosotros, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, porque para que podáis resistir, ¿qué cosa? En el día malo. Habíamos leído y estudiado que el día malo ayer es ¿cuál? La batalla del Armagedón. ¿De parte de quién tú estarás? Tenemos que prepararnos para ello. Pero en Mateo 24, Daniel 12, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13 al 14, todo esto nos está conllevando a lo que la hermana White escribió. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Palabras de Cristo, Mateo 24, versículo 11. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora, de cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis. Hay muchas interpretaciones con respecto a qué cosa es la abominación desoladora. Por el versículo 15 a nosotros nos está dando una gran luz. Dice, donde esté aquí, ¿qué cosa? El Cristo. ¿Cómo es que dice? Aquí está el Cristo, mirad allí está, no qué cosa. ¿Con qué Jesús nos está diciendo a nosotros tiene que ver la abominación desoladora? De acuerdo a lo que hemos leído con la profeta. ¿Con qué cosa? Exactamente. Con la presentación de Satanás haciéndose pasar por el falso Cristo. Miren, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Son las mismas palabras de Daniel capítulo 12. Pero en Daniel capítulo 12 nos dice a nosotros, tanto y tanto tiempo hasta que la abominación desoladora, ¿qué haga qué? Su aparición en el lugar ¿qué? Santo. Para que vean que la hermana White no contradice la palabra y Cristo quiere que estemos preparados para este evento. Un esfuerzo más. Y entonces Satanás emplea su último ardid. Ahorita vimos que era el evento culminante. Aquí ahora lo dice de una manera diferente. Su último ¿qué? Ardid, su última forma de engaño. Oye el clamor incesante para que Cristo venga, para que Cristo los libere.
Esta última estrategia, tercera vez que ella ahora nos está dejando saber qué es lo que Satanás va a hacer a última hora. Primeramente, evento culminante. Segundo, último ardid. Tercero, última estrategia. ¿Te está llamando la atención? Consiste en personificar a Cristo y hacerles creer que sus oraciones han sido respondidas, pero esto responde a la última obra final. Cuarta vez. ¿Cuál es la última obra final? La abominación de la desolación que se erige en el lugar ¿cuál? Y ustedes dirán, hermano, pero lo que tú estás diciendo es ilógico. No lo es, ustedes lo han leído. La visión de la hermana White en la profecía de los 2300 días. Estaba Cristo y el Padre en el lugar santo y el pueblo cristiano. ¿Sí o no? Y ellos estaban ahí orando fervientemente. Y dice que del Padre salió una luz. Y algunos, ¿qué cosa? Rechazaban esa luz. Y los que rechazaron la luz, como no estaban viendo al Padre ni al Hijo, perdieron de vista que el Padre se transportó ¿hacia dónde? Lugar santísimo. Y Cristo fue detrás de él. Y los que estaban vigilando a Cristo mudarse del lugar en el santuario fueron detrás de Cristo. Y dentro del lugar santísimo dijeron, Padre, danos tu espíritu. Y dice que Cristo miró al Padre. Padre lo mira a él y ahora Cristo mira a sus discípulos, mira a su pueblo. Sopló su espíritu. Poder, luz, gozo, amor y paz. Esto es importante. Pero regresamos al lugar santo. ¿Dónde queda el lugar santo? ¿Dentro o fuera del santuario? Dentro del santuario. Y dice que había uno que le daba vuelta al trono, pero no se sentaba en el trono. Y estos que no estaban prestando atención, levanta la vista y dice, Padre, danos tu espíritu. ¿Y él qué hizo? Había luz y había poder, pero no había gozo, amor y paz. Miren esto. Esta última estrategia consiste en personificar a Cristo y hacerles creer que sus oraciones son respondidas. ¿Quién responde las oraciones? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. ¿Sí o no? Cuando Él hace que está respondiendo sus oraciones, ¿está reemplazando a quién? A Dios. Pero cuando personifica a Cristo, que es el método que Dios usa para comunicarse con nosotros, porque el Padre le dio el Espíritu a través de ¿quién? De Cristo. Vemos nosotros que Satanás no quiere reemplazar a uno. Quiere reemplazar la obra de ¿quién? De Cristo y del Padre. La última gran estrategia es remover completamente a Dios, al Altísimo, y a su Hijo Cristo, para Él entonces interponerse entre los hombres y decir, yo soy. La gran blasfemia, decir yo soy el que soy. No lo eres. No lo eres, Satanás. Este Satanás verdaderamente es astuto, hermanos. Cuando el ministerio de Jesús terminó en el lugar santo y Él pasó al lugar santísimo y se paró delante del arca que contenía la ley de Dios, envió a otro ángel poderoso con un tercer mensaje para el mundo. Este tercer mensaje es el que despierta al pueblo para que no caiga en las artimañas de Satanás. Este es el que nos advierte a nosotros. A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, se pone en marcha agentes satánicos desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo. ¡Ojo! Hay dos eventos que ella está aquí diciendo. No es solamente que va a aparecer como el Cristo, sino que va a aparecer como ¿qué? Humano. Sino que personificará a Jesucristo y el mundo que ha rechazado la verdad, la palabra de Dios, lo recibirá como ¿qué? Señor de señores y Rey de reyes. Satanás ve que está a punto de perder su caso. No puede cerrar en todo el mundo. Hace un último y desesperado esfuerzo para vencer a los fieles mediante el engaño. Otra vez más, la hermana White nos está llamando la atención. Lo hace personificando ¿a quién? Hermanos, ¿cuántas veces tú necesitas escuchar que este va a ser el último gran engaño que Satanás va a usar contra los fieles para aceptar y entender que Satanás va a aparecer como el falso Mesías? ¿Cuánto más tú necesitas? ¿Por qué es que esto se está predicando en esta época? Porque es que por 100 años nadie estudió las profecías de la hermana White y de Pablo y de Juan. ¿Por qué es que nadie habla de esto? Si rechazamos la palabra de Dios, rechazamos las advertencias que Dios nos ha entregado.
Si rechazamos la palabra de Dios, rechazamos la luz que Él nos está entregando. Dice que se viste con las vestiduras de la realeza que han sido descritas con precisión en la visión de Juan. Tiene poder para hacer esto. Aparecerá a sus seguidores engañados, el mundo cristiano que no recibió el amor de verdad, sino que se deleitó en la injusticia. Ya estamos terminando. Me quedan 3 citas más. Mi tiempo se acaba. Creo que me pasé ya, ¿verdad? Dice la hermana White, se me mostró a los habitantes de la tierra en la mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privaciones, necesidad, hambre y pestilencia estaban por todas partes en el país. Aquí ella está hablando de ¿cuál país? De los Estados Unidos. Porque Dios le dio una visión a ella de los Estados Unidos. Ahora, esto no quiere decir que no va para el mundo entero. Esto quiere decir de que hay una advertencia. Hay un dicho famoso, cuando los Estados Unidos tienen un resfriado, ya el mundo tiene ¿qué cosa? Ya. Está, mira, con COVID, mira, muriéndose. Ese es el mundo que mantiene la maquinaria del mundo moviéndose. Me gustaría enseñarles algunos términos rapiditos, aunque sé que estamos cortos en el tiempo. Estudiando este tema, que ya yo lo he hablado como 3 veces, yo no planificaba hablar de la abominación desoladora. Pero estudiando, me di cuenta que se me estaba yendo hacia ¿dónde? La abominación desoladora. Daniel 12, Mateo 24, Lucas 21. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Padre? Yo no quería hablar de la abominación desoladora. Pero para ahí iba guiando el estudio. Y miren para esto, una cita, esta cita que está aquí atrás. Yo le he predicado varias veces. Nunca me había dado cuenta que esta palabra que estaba aquí la había mal traducido. Porque en inglés ella usa la palabra device. Pero los que hablan inglés saben que nosotros decimos esto como device. ¿Cómo se traduce esto a español? Dispositivo. ¿Verdad? Dispositivo. Yo pensaba que personificar a Cristo era su último dispositivo. Y estando aquí en esta santa convocación, obviamente la presencia del Espíritu del Señor se estaba moviendo, me dio una pequeña revelación que no me había dado cuenta. La palabra device sí significa dispositivo porque modernamente se usa para eso. Pero si buscan ustedes en sus diccionarios, el segundo significado, que es el más antiguo, es ardid, método de engaño. Y yo en ese momento, ellos son testigos, yo dije, esto es un ardid. Le estamos diciendo ardid y no nos damos cuenta. Esto es un ardid. Y nos lo ponen en la cara. Te le dicen, it's a device. Y la palabra device verdaderamente tiene inclinación. To deceive. Para engañar. Y yo me quedé sorprendido, hermanos. Algo que estaba tan claro, algo que debió haber aparecido antes, pero Dios permitió que fuera hasta ¿qué? Hasta este momento. ¿Por qué? Porque ya está quitándonos las escamas de los ojos. Ya estamos nosotros empezando a experimentar. Porque al saber que el Señor es el Espíritu, donde está, ahí hay ¿qué? Libertad. La experiencia que queremos. ¿Sí o no? Amén. Los ardides de Satanás no pueden tener control sobre nosotros. Regresando a lo que estaba diciendo, los Estados Unidos es la maquinaria que mantiene el mundo entero en movimiento. ¿Sabemos cómo le llamamos los lugares donde nosotros guardamos el dinero? ¿Cómo? El banco. Very good. En inglés es la palabra bank. Ustedes saben cómo se le llama a la parte de un río que mantiene al río centrado. ¿Cómo? El bank. El banco del río. ¿Y qué es lo que hace el banco del río? Se asegura que el agua no se salga hacia los lados y mantenga ¿qué cosa? Corriente. Si no hay banco en el río, no hay ¿qué? ¿Por qué ustedes creen que le pusieron a ese edificio donde uno va y guarda el dinero el banco? La maquinaria del mundo está detrás del dinero. El banco es las contiendas para mantener ese río en movimiento. Dinero entra, dinero sale. Dinero viene, dinero es transferido. Dinero pasa, dinero que es convertido. Esa es la maquinaria del mundo. Los Estados Unidos es el país que controla el mundo. Cuando ese poder económico les diga a las demás naciones, vas a hacer esto, si no, no hay pan, no hay agua, ¿qué van a hacer?
¿qué van a hacer? Hermanos, dice la hermana White, regresando a la cita, la dignidad propia ya no los dominaba, una profunda humildad toma su lugar, su sufrimiento, la perplejidad y las privaciones hicieron que la razón volviera a ocupar su trono y el hombre apasionado e irrazonable se volvió sensato y actuó con discreción y sabiduría. Entonces mi atención se apartó de la escena. Parecía que había un breve periodo de paz. Parecía que había un breve periodo de ¿qué? Después de todo esto, una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra y nuevamente todo estaba en la mayor confusión. Luchas, guerras, derramamientos de sangre con hambre y pestilencia, guerra y confusión. La guerra causó hambre, la necesidad y el derramamiento de sangre causaron pestilencia. Y entonces los corazones de los hombres desfallecieron por el temor y por la expectativa de las cosas que sobrevendrán a la tierra. ¿Son o no son escenas que causan turbulencia o que van a causar turbulencia en la vida? Momentos difíciles, ¿verdad? El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba aguardada. No tenemos por qué temer, porque Dios está al control. Vi ángeles que venían de uno al otro lado del cielo, esto lo estábamos leyendo ayer. El ángel que sube y dice, ya, los siervos tuyos han sido ¿qué cosa? Hermanos, esto no nos debe de asustar, nos debe dar alegría. Significa que el pueblo fue sellado. Y el pueblo que es sellado es protegido. Y si es protegido, Satanás no lo puede tocar. Pueden ser que mueran ¿cuánto? Muchos, pero como dice el versículo, caerán ¿cuánto? 1000 y ¿cuánto? Pero no ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, mis queridos. Que se caiga el mundo, que llegue el fuego, que llegue el caos. Así que, hermanos, estad firmes, dice Pablo en 2 Tesalonicenses, retener la doctrina que habéis aprendido. Cristo, el Hijo de Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la palabra de Dios, o sea, por la palabra o por carta nuestra, dice el mismo Pablo. Debemos de prepararnos para la batalla. Hay muchos que profesan ser cristianos y no están unidos con Cristo. Su vida diaria, su espíritu dan testimonio de que Cristo, la esperanza de gloria, ¿no qué? No mueren ellos. No se puede depender de ellos ni confiar en ellos. Están ansiosos de reducir su servicio al mínimo de esfuerzo y al mismo tiempo obtener el máximo de salario. El nombre siervo se aplica a todos los hombres, pues todos lo somos. Y nos convendrá ver de qué molde nos conformamos. ¿Es el de infidelidad o el de fidelidad? ¿Serás un siervo fiel o un siervo ¿qué? Infiel? Toda vuestra felicidad, vuestra paz, vuestro gozo y vuestro éxito, esta vida, dependen de la genuina y confiada fe en Dios. Esta fe inspira verdaderamente obediencia a los mandamientos de Dios. Vuestro conocimiento y fe en Dios son los más poderosos frenos contra la mala práctica y el motivo de todo bien. Creed en Jesús como aquel que perdona vuestros pecados, que quiere que seáis felices en las mansiones que ha ido a preparar para vosotros. Él quiere que viváis en su presencia, que tengas vida eterna y una corona de gloria. Ese es el mensaje de esperanza, mis queridos. Que Dios los bendiga. Estén siempre buscando la verdad. No permitan que nadie venga y les quita a ustedes la única defensa que hay para la gran crisis venidera. Que el grito de la reforma se escuche en sus vidas. Sola Escritura. Sola Escritura. La palabra y solamente la palabra. Cuando seas llevado frente a los líderes de la iglesia por la fe que has aceptado, la fe de Jesús, recuerda, no tienes que luchar ni pelear. Esto es lo que yo creo porque así está escrito. Así dice Jehová. Y recuerda las palabras de Josué. Cuando te lleven a la iglesia, porque muchos hermanos dicen, me van a llevar a la junta, no vayas preparado para convencerlos porque tú no los vas a convencer. Preséntate, esto es lo que yo creo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la oración de mi Señor Redentor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque Corintios nos dice a nosotros que hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, el Hijo, Cristo. Y con respecto, y me preguntas,
¿Quién es el Espíritu Santo? Pues la palabra se proclama misma al decir: el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Porque la promesa de todo cristiano es la resurrección. Y 1 Corintios 15:45 me dice que el primer Adán fue hecho, ¿qué cosa? Un ser viviente. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y fue resucitado y está en los cielos, fue hecho un espíritu vivificante. Y yo voy a resucitar, porque resucitaré por ese espíritu vivificante que soplará su aliento en mí, recibiré su poder, luz, gozo, amor y paz. Eso es todo lo que tengo que decir. Si tú no crees en la palabra, escogeos hoy vosotros a qué Dios ustedes servirán, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabra de Dios, así ha dicho Jehová. Ese es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay otro evangelio fuera de este. La palabra de Dios es infalible y ningún hombre tiene el derecho de pisotearla, de cambiarla o decir que hay que interpretarla, porque la palabra se interpreta por sí misma. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No hay que temer, pequeño rebaño. No hay que temer. Cristo está. Y no estamos solos. No es necesario argumentar la verdad. Declara lo que está escrito. La secuencia la dará el Espíritu. La secuencia la dará el Espíritu. Pero no permitas que nadie pisotee la palabra. Martín Lutero no fue un adventista del séptimo día. Pero cuando le dijeron vete a Worms, sus amigos le dijeron no vayas, es una trampa. Y ese hombre ha inspirado mi vida. Igual que Pablo. Te están llamando a Roma, pues para allá voy. Y si perezco, como dijo Esther, mi vida está confiada en el Señor, mis queridos. Por eso yo siempre termino mis estudios con una palabra poderosa. ¿Saben cuál es? Maranatha. Cristo viene. Esa es nuestra esperanza. Maranatha, Cristo viene. Vamos a arrodillarnos para orar en esta mañana.